la epístola universal de San Judas Apóstol. Vamos a ir a leer los primeros 6 versículos de Judas, la epístola universal de San Judas Apóstol, los primeros 6 versículos. Voy a pedir si Carmen lo puede leer en voz alta, por favor, fuerte. Judas, versículo 1 al 6, usted también sigue la lectura en su Biblia. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesaria escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el día del gran. Como ejemplo del juicio de Dios contra la apostasía, hemos visto el ejemplo del pueblo de Israel. No todos los que eran parte del pueblo entraron a la tierra prometida, no todos fueron salvos. Y decíamos y decimos y afirmamos que no todos los que están en la iglesia, no todos los que son hijos de creyentes, no todos los que son de tradición evangélica son salvos. ¿Ya? Vimos ese ejemplo, ¿ya?, del pueblo de Israel. La semana pasada vimos el ejemplo de los ángeles que pecaron, aún siendo poco menor, aún el hombre siendo poco menor que los ángeles, y en cierto aspecto los ángeles superiores a nosotros, Dios no le perdonó el pecado que cometieron. Entonces hoy día, ¿ya?, vamos a completar, ¿ya?, la idea del versículo 6. Recordemos que acá son 3 versículos, 5, 6 y 7, que muestran los ejemplos del castigo de Dios por la apostasía. Y hoy día vamos a ver el ejemplo de Sodoma y Gomorra. Ahora, hermanos, cuando uno va a predicar o a hablar de Sodoma y Gomorra, a veces automáticamente se levanta una defensa. El pastor ya va a atacar a los homosexuales, el pastor va a atacar a las lesbianas, el pastor aquí es homofóbico. No, hermanos. Vamos a ver lo que la palabra de Dios dice. Y nuestras creencias, y nuestra escala de valores, y nuestra fe, debería y es la palabra de Dios. ¿Ya? Estas 2 ciudades, Sodoma y Gomorra, que habla el versículo 7 de hoy, también sirve de ejemplo del juicio de Dios. ¿Ya? Su pecado más notable era la homosexualidad, pero incluyó otros pecados también que trajeron el juicio de Dios. Hermanos, nosotros tuvimos una serie de mensajes que se llama Nuestro Sodoma del siglo XXI, no sé cuántas semanas o meses estuvimos en eso, que analizamos detalladamente esto, así que no es solamente Sodoma y Gomorra, no solamente fueron destruidos por la homosexualidad y por los pecados groseros en el aspecto moral, sino también por otros pecados. ¿Ya? Estas ciudades fueron castigadas de tal manera que probablemente están sepultadas en el fondo del Mar Muerto. Existe la creencia de que han sido localizadas en ese lugar. Se dice que ahí están, fueron cubiertas, ¿ya? Fueron destruidas totalmente como juicio de Dios. Ahí nosotros tenemos el caso, ¿se acuerdan de Lot? ¿Ya? Y el caso que nosotros vamos a ver después en Génesis capítulo 19. Entonces el versículo 7 dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, no solamente ellos, ¿ya?, las cuales, de la misma manera que aquellos que los ángeles, del versículo 6, habiendo fornicado,
e iban en pos de vicios contra la naturaleza, fíjese que aquí lo hace específico, ¿ya? Fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Interesante que Judas es más específico, ¿ya? Pueblo que no era pueblo no entró a la tierra prometida. Ángeles que se comportaron inmoralmente fueron juzgados y están esperando la condenación. Y ahora ciudades que fueron en pos de vicios contra la naturaleza fueron destruidas y también la condenación eterna. Lo que nos interesa saber es que Dios destruyó estas ciudades porque sus habitantes profanaron la dignidad de sus propios cuerpos e indujeron a la gente a entregarse a las formas más extremas de inmoralidad. Pareciera que estamos describiendo la sociedad de hoy. Pareciera que estamos viendo la situación de a dónde va nuestro país y algunas ciudades. Pareciera. Pero veámoslo cómo Dios reacciona frente a este tipo de actitudes, ya sea personales o como ciudad o como país. ¿Ya? Es interesante ver cómo el lenguaje y los criterios de evaluación de la gente han cambiado con respecto al vocabulario de la Biblia, que prevaleció por un extenso periodo de tiempo. Lo vamos a ver un poquito más adelante, que hoy día se ha cambiado un poco los criterios y se habla mucho de tolerancia. ¿Ya? No hay que ser intolerante. No, si también es amor. No, si también, y ahí se está legislando el pecado, están legislando la inmoralidad, están legislando la depravación y, hermanos, tenemos que esperar el juicio de Dios. Es obvio. Dios no va a quedar mirando para otro lado. Y el Dios que algunos se imaginan gordito, así, bien bonachón, tipo viejito pascuero, con la barba larga y blanca, frente a un computador, perdonándole los pecados a todos. No, es un Dios justo. Que si se está legislando para mal, inclusive sus hijos están metidos en eso, viene el juicio, viene el castigo. Por eso el versículo 6 nos recuerda algo que es muy conocido, pero que actualmente, por ejemplo, el adulterio y las aberraciones morales se los considera como el amor libre. No, se pueden, 3 casados, no 2, 3. No, es amor libre. El amor no tiene barreras, el amor no tiene formas. Hermano, el adulterio, las aberraciones morales son pecado ante Dios y el pecado Dios lo castiga si no hay arrepentimiento. Por ejemplo, a la persona que suele embriagarse se le considera como un alcohólico respetado. ¿Ya? Están como ejemplo. A los que comienzan a probar la droga y acaban siendo controlados por ella, se les considera como personas que ejercen su libertad de optar por nuevas formas de placer. ¿Ya? Inclusive hoy en día, algunos consideran al asesino como una persona temporalmente perturbada. Por eso quieren liberar asesinos, quieren liberar delincuentes, argumentando cosas que no son verdad. Pero así está la situación, así está la sociedad, así está contra Dios. A lo bueno dicen malo, a lo malo dicen bueno. ¿Ya? Y hoy día el honrado, el trabajador es el sinvergüenza, es el delincuente. Entra un ladrón, mata a 4, lo asesina, lo descuartiza y después lo liberan, hermano, porque psicológicamente estaba perturbado y cuando niño fue abusado, así que es una persona víctima del sistema y no es un sinvergüenza que tiene que pagar, si no se arrepiente, y que tiene que pagar ante la ley y ante Dios. Así estamos. Hermano, los gobernantes, nuestros gobernantes que están legislando en favor del pecado van a tener que dar cuenta a Dios, todos. Acá no hay tendencia ni izquierda ni de centro derecha, todos. Empezando el presidente corrupto hasta el último que se ha vendido el pecado van a tener que dar cuenta, hermano. Es una verdad. Y eso como cristianos nosotros tenemos que clamar al Señor, tenemos que pedir al Señor porque todo esto se está cambiando, hermano. Estamos luchando, pareciera un David contra Goliat. ¿Ya? Por eso, al terminar los 3 ejemplos nos recuerdan a Sodoma y Gomorra. Así que Satanás, el enemigo de Dios y de su palabra, está haciendo una buena labor adoctrinando al mundo con un nuevo vocabulario, el progresismo,
la diversidad sexual, el ser tolerante, inclusive, hoy y la cosa sumisiva. Hay que ahora no solo permitir, sino que fomentar. ¿Ya? Y no, usted no le puede decir nada porque usted es intolerante, homofóbico. ¿Ya? Y es divertido que piden tolerancia para los homosexuales, piden tolerancia para ellos, pero ellos no son tolerantes, no permiten que otro piense diferente. ¿Ya? El ser humano es así, hermano, y este pecado está muy de moda, inclusive se está haciendo como ejemplo. El gran ejemplo se casó y con una persona del mismo sexo, entonces es un ejemplo a seguir, hay que hacerlo. ¿Viste que son triunfadores? ¿Viste que son exitosos? ¿Viste que esto? ¿Viste que lo otro? Pero hermano, no se ve el fin, no se ve que están desafiando a un Dios celoso, a un Dios santo, 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 y eso no lo tenemos que olvidar nosotros. A pesar de ello, el pecado no ha cambiado de significado ante la mirada de Dios, y eso es lo que importa. Y el hecho de que en el pasado Dios haya castigado a las personas y sociedades por estos pecados de sensualidad, debería constituir una seria advertencia para nuestra generación. Es decir, si Dios destruyó, puede volver a destruir. Ay, no nos venga a amenazar, pastor. No, es lo que la palabra de Dios dice. ¿Ya? Es lo que la palabra del Señor dice. ¿Ya? En el pasado Dios ha juzgado este pecado y en nuestro tiempo también castigará a cualquier civilización que se aleje en esa pervertida dirección. Y por nuestra parte, nos preguntamos si nuestras sociedades no han emprendido ya ese camino, que parece no tener retorno, ¿verdad? Y hermano, para Dios el pecado no ha cambiado de significado. Por más que se le llame amor, se le llame tolerancia, se le llame ser inclusivo, se le llame lo que se le llame, para Dios es pecado. ¿Ya? Y especialmente en el área moral, en el área sexual. Y Dios va a proceder castigo, hermano. ¿Ya? Yo no quiero estar profetizando aquí, no, pero Dios va a zamarrear esta nación si no se arrepienten, hermano, si no buscan del Señor. ¿Ya? Si nuestros gobernantes no se arrepienten, Dios les va a pedir cuenta. Dios los colocó para gobernar, pero les va a pedir cuenta. ¿Ya? Y también a los cristianos que toleran y fomentan el pecado. Judas se refiere al relato de Génesis 19. Génesis 19 es cuando llegan los ángeles a Sodoma, ¿ya? Y Lot los recibe y los degenerados quieren tener sexo con ellos porque eran muy bonitos, ¿ya? Y se describe aquí la conducta homosexual de los varones de Sodoma, ¿ya? Vamos a Ezequiel 16:49, ¿ya? Por favor. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. ¿Se acuerdan que en la serie lo analizamos? Sí. Una de las cosas que sucede, ya, con que sucedió con Sodoma, Gomorra y la zona alrededor, que era muy próspera. Hermano, cuando una ciudad es muy próspera, cuando un país es muy próspero, empieza la depravación moral. ¿Ya? Es como que las personas que ganan tanta plata, alguien que gane 300 millones de pesos diarios, puede comprar lo que quiera, entonces ya de repente se degeneran, se depravan, ya quieren cosas contra la naturaleza, quieren experimentar otras cosas, ¿ya? Pero a pesar de la bendición de Dios, caen en eso, y lo vemos un poco en nuestra nación, una nación próspera, en el orden de los mejores sueldos mínimos, la mejor estabilidad, está en la lista de América Latina, Chile, Colombia, dos países que han sido azotados por todo lo que está pasando. Pero también hay un relajo, ¿ya? Y Chile hasta el momento es muy light ser evangélico. Nadie le dice nada, hasta el momento. Pero lo están atacando por otro lado, adoctrinando a sus hijos en los colegios, ¿ya? Obligando a las personas a aceptar cosas que no deben aceptar. Está empezando, ¿no? La persecución ya está. ¿Cómo va a estar dónde si no nos están persiguiendo con una pistola? No, pero nos están prohibiendo congregarnos. Nos están prohibiendo hacer nuestra
y sacramenta Santa Cena presencialmente. Eso es persecución, hermano. Y quizás la situación va a empeorar, pero para algunos están felices, hermano, felices. Si lo único que tengo que hacer el domingo es apretar el botón nomás. ¿Ya? Y si es muy fuerte, le quito el audio. ¿Ya? Pero hermano, no me voy a poder arrancar de lo que Dios me está pidiendo, ni de lo que Dios va a hacer frente a todo eso. ¿Ya? Por eso el versículo de hoy es muy desafiante. En Génesis 19, Sodoma y Gomorra fueron destruidas con fuego del cielo, pero ese no fue el final de su juicio por fuego. Mucho peor fue lo que sucedió y es descrito en Génesis 19. Sufrieron el castigo del fuego eterno. No solamente fueron destruidos humanamente, sino eternamente, hermano. ¿Ya? Y esto tenemos que tener un dato muy interesante. Siempre que los profetas querían designar algún juicio memorable y terrible de Dios, ellos lo retrataban sobre la imagen de fuego sulfuroso y aludían a la destrucción de Sodoma y Gomorra. Por tanto, no es sin razón que Judas llega a todas las generaciones con terror, mostrando la misma visión. Hermanos, cuando los profetas querían mostrar realmente lo grave y lo que Dios iba a hacer e hizo, daban el ejemplo de Sodoma y Gomorra, ¿ya? Destruidos, ¿ya? Destruidos por la mano del Señor, destruidos por lo que Dios está haciendo y va a hacer, ¿ya? Y por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado, ¿ya? Judas dice, y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado, que quienes, que los ángeles del verso 6, no aplicó esta palabra a los israelitas o a los ángeles, más a Sodoma y Gomorra sí. El vicio contra naturaleza, que habla el versículo 7, o seguir carne extraña, hermano, es lo mismo que entregarse a deseos monstruosos. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Y lo peor que este tipo de comportamiento se está imponiendo. Se está haciendo moda. Todo lo que usted ve a través de la televisión que está manejado, manipulado, le está mostrando que es ser top, ser de tal manera, ser desviado, stop. Se alcanza cierto nivel socioeconómico, cierto nivel, pero no le muestran, hermano, los resultados de él. Es como lo del cigarrillo. Todavía me acuerdo, y quizá algunos se van a acordar, el réclame que había de Marlboro, un cigarrillo carísimo, y apareció un vaquero con un físico impresionante. Todo. Ese murió de cáncer. No lo muestran muerto de cáncer. Pero el ser humano, a pesar de, hermano, si Dios no hace una obra en su corazón, a pesar de eso no hace caso. Hermano, las cajetillas de cigarrillos tenían fotos de personas con operación, pulmones llenos de cáncer y todo. Pescaban, compraban la cajetilla y lo colocaban en un envase para no verlo y fumaban igual. Se vendían más inclusive. Porque así es el ser humano, hermano. El Señor está haciendo algo. ¿Ya? Entonces, este vicio contra la naturaleza es entregarse a deseos monstruosos. Sabemos que los sodomitas, no contentos con la manera común de cometer fornicación, se contaminaron a sí mismos del modo más inmundo y detestable. Debemos observar que Él los entrega al fuego eterno, pues aquí aprendemos que el espectáculo terrible que Moisés describe era apenas una imagen de un castigo mucho más severo. Hermano, dijimos nosotros que Satanás, el enemigo de Dios y de su palabra, está haciendo una buena labor adoctrinando al mundo con un nuevo vocabulario, el progresismo y la diversidad sexual. Vamos a ver por qué afirmamos esto. Coloquen mucha atención. Vamos a hablar de una definición. ¿Qué es sodomita o sodoma? La definición, una definición dice así: varón que penetra analmente a alguien como parte de sus prácticas sexuales. Se aplica particularmente a los varones homosexuales que practican la sodomía. ¿Cuál es el uso de la palabra sodomita? El uso del siguiente, fíjese bien, es despectivo, pero principalmente solo en el entorno cristiano. Ámbito en que el término fue históricamente más común en el siglo XX, ahora no.
Hermano, estas definiciones son dadas y sostenidas en la página del móvil o el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual de Chile, LGTBI. ¿Se dan cuenta de lo que dice? Ser sodomita, penetrar analmente, es como se aman los homosexuales, pero es un término que solo los cristianos, el interno cristiano lo usan efectivamente en el siglo pasado, ahora no. Fíjense lo que está enseñando, usted lo encuentra esto en la página de ellos. ¿Cómo están adoctrinando? ¿Y sabe qué es lo que más me impresiona? Hay muchos cristianos que le creen a esto. Ah, de verdad, sí, tiene razón. Qué terrible, hermano. Dios tenga misericordia. ¿Ya? Dios tenga misericordia. ¿Ya? Hay mucha presión moderna, cultural, para aceptar la homosexualidad como un apropiado estilo de vida alterna. Estamos siendo, están adoctrinando a los niños desde prácticamente la sala cuna. ¿Para qué decirle la universidad? La universidad es la cuna de todo esto, la cuna. ¿Ya? Y salen con esa mentalidad, no seas retrógrado, no seas atrasado. Es un nuevo estilo de vida alterno. Cada uno sabe cómo amarse, déjalo, no los condenes. Y yo digo, sí, ningún problema, pero no me obliguen a aceptarlo. No me adoctrinen a mis nietos, no me adoctrinen a mis hijos, hagan lo que quieran en su vida. Si usted se cree Superman y se tira del 10º piso para volar, ningún problema, pero mis impuestos no le van a pagar su capa, ni lo quebrado que va a quedar si es que queda vivo. Pero Dios, hermano, no es tan tolerante, Dios es justo. ¿Ya? Y va a aplicar juicio sobre todo esto. ¿Ya? La Biblia lo condena como un estilo de vida destructivo, fuera de la voluntad de Dios para su creación. Hermanos, ¿cómo se destruye? Es triste ver cómo tratan de ir contra la naturaleza. Yo hay un caso muy cercano que el otro día le preguntaba y me decía, no, si ya, comillas, es hombre. Pero era una mujer bonita, cómo se ha ido transformando, operando, colocándose, qué sé yo, hormonas o quitando, no sé. Qué triste. ¿Ya? Qué triste. ¿Ya? Porque por más que diga ser mujer, ¿ah? Por más que diga ser mujer, su ADN le dice lo contrario. Y viceversa. Qué triste, hermano. Es tristeza, es dolor. ¿Ya? Por más que se diga mujer, puede darle un cáncer a la próstata, siendo mujer. Usted no entiende, hermano. Por eso tenemos que estar logrando mucho en este aspecto. ¿Ya? Viola el mandamiento de Génesis 1 de ser fructífero y multiplicarse. Por eso usted, no, una relación así no puede decir que sea aceptado por Dios, porque no puede cumplir ese mandamiento. Que vientre alquilado, ya eso es desviar el mandamiento. También caracteriza, hermano, algo interesante, la adoración pagana y cultural. ¿Ya? Vamos a ver. Voy a pedir que Carmen busque Levítico 18:22 y Felipe Levítico 20:13. Y yo busco Romano. ¿Ya? Es algo pagano, culturalmente pagano. Bueno. Ya, ¿qué dice Levítico 18:22? No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Ya, no sé si hay que explicarlo, ¿ya? 20:13. Algunos se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Ya. Romanos 1:26 y 27 dice así: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contra naturaleza. ¿Ustedes comprenden qué es eso? El uso natural de la mujer es procrear con un hombre, amar a un hombre. Ese es el uso natural, pero dice que fue en contra de naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Hermano, usted quiere ver una persona traumada, una persona
Realmente, como se dice, psicoseada, son aquellos que quieren ir contra la naturaleza, aunque digan que no, hay algo, va a llegar un momento en que van a colapsar. También, hermano, se revela como centrada en sí mismo en la independencia de Dios. 1 Corintios 6, 9 y 10. 1 Corintios 6. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Hermanos, la palabra de Dios nos está desafiando, ¿ya? Debo recordar que el amor de Dios y el perdón son para todo aquel humano rebelde. Los cristianos no tienen derecho de actuar odiosa y arrogantemente hacia este pecado en particular. Cuidado con esto. Dios no nos mandaba a quemar a un homosexual o a una lesbiana. No nos ha mandado a apiedrarlo. No es nuestro deber. Es Dios el que juzga. Nuestro deber, si es alguien conocido, es decir, mira, yo te estimo a ti, yo te quiero mucho, pero tu pecado lo aborrezco. Tu pecado no lo ejerces en mi hogar, tu pecado yo no lo apoyo. Porque si no te arrepientes vas a tener que dar cuenta al Señor estrechamente. Eso es amor. Fomentarle el pecado no es amor. Dios no nos dice que tenemos que actuar odiosa y arrogantemente, pero tampoco comulgar, aceptarlo y promocionarlo. Hermanos, a veces nos vamos al otro extremo. Algunos echan a una persona por esa condición, no le hacen el funeral público, y en otros poco menos le tienen la pieza lo que debían, pues, hermano. ¿Por qué? Porque no hay un equilibrio. La palabra de Dios a nosotros nos manda amar al pecador y aborrecer el pecado. Dios aborrece ambas cosas. Si yo amo a alguien, le digo, ¿sabes? Arrepiéntete. ¿Sabes? Busca al Señor. No decir, uy, qué bonito cómo se ama. Uy, qué interesante lo que hace. Mira, qué bueno que consume droga. ¿Ya? Está experimentando. La oración, preocupación, testimonio y compasión hacen mucho más en esta área que la condenación violenta. Y es verdad. La palabra de Dios y su Espíritu harán la condenación si nosotros les dejamos. Todos los pecados sexuales, no solo este, son abominación ante Dios y conllevan a juicio. No solo la homosexualidad y el lesbianismo, el adulterio, ¿ya? La fornicación, ¿ya? El pertenecer a ciertos grupos libertinos también es pecado. ¿Ya? Por eso lo que Dios nos está desafiando hoy en día no es condenar nosotros, es decir, cuál es la perspectiva de Dios. La sexualidad es un regalo de Dios para la humanidad, su bienestar, gozo y estable sociedad. Pero este poderoso y regalo dado por Dios es a menudo convertido en rebelión. Una vida centrada en sí mismo y en busca de placer, ¿ya? Más para mí a cualquier costo, ¿ya? A cualquier costo. Romanos 8, del 1 al 8. Vamos a leerlo junto con Carmen, sé que me quiere ayudar. Dice así. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden.
y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Dios tenga misericordia, ¿ya? Dios, por su naturaleza, por ser Dios, por ser santo, por ser Dios, debe y ejecutará el juicio correspondiente frente a la apostasía de todo aquel que viole sus preceptos. Hermano, no suavicemos la mano de Dios. Si amamos a alguien, advirtámosle, ¿sabes? Necesitas arrepentirte, necesitas buscar al Señor. Tu vida va contra naturaleza. Tus decisiones van contra naturaleza. Y no vas a terminar bien. Es como si una persona va directo a un precipicio y yo, para no asustarle, no le digo nada. Inclusive lo felicito. La persona se va a pegar el porrazo y si es que queda vivo, va a decir, ¿por qué no me advertiste? ¿Ya? Bueno, nuestro deber, si amamos, es advertir. ¿Ya? Es advertir. Por eso, hermanos, recordemos el ejemplo de los 3 versículos que hablan los 3 ejemplos, que dice así: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. ¿Ya? Versículo 5. Versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Versículo 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Hemos visto 3 ejemplos que demuestran la certeza del juicio de Dios contra algunos hombres. El ejemplo del pueblo de Israel, el ejemplo de los ángeles que pecaron, y hoy día el ejemplo de Sodoma y Gomorra. ¿Qué está queriendo decirnos Dios en esto? ¿Que Dios es amor? Sí. ¿Misericordia? Sí. Pero también es justo, es juez, está airado contra el pecador cada día el que no se arrepiente, y no va a pasar por inocente al culpable. Dios no acepta cohecho. Dios no es como los jueces y fiscales que tenemos en este país que están corruptos, sino Dios es justo. ¿Ya? Y si no se arrepiente, hermano, el juicio de Dios está a las puertas. Si este país no cambia, el juicio de Dios está a las puertas. Y si tú avalas el pecado y no te arrepientes, también vas a ser confrontado con Dios. Dios tenga misericordia. ¿Amamos a los que practican este pecado? Sí, pero no significa que amemos su pecado ni lo fomentemos. Tenemos que marcar la diferencia. Por eso la próxima semana, ¿ya? Judas, en su deseo de dejar muy clara su advertencia, señaló en el siguiente versículo, en el 8, 4 características que identifican a estos falsos y traicioneros maestros. Vamos a seguir viendo. Dios nos ayude. Dios nos dé la fuerza. ¿Ya? Si a lo mejor nosotros conocemos algún caso cercano de esto, decirle, ¿sabes? Te amo. Ya, busca del Señor. Tu vida, si sigue así, no va a terminar bien. Eso es amor. Lo demás es falta de amor. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el cuidado, Señor, que tú tienes en nosotros y porque nos has llamado a salvación. Señor, mira cuántos están cayendo en este tipo de pecado. Cómo se está legislando para, Señor, promocionar el pecado. Pero, Señor, esto no va a pasar desapercibido ante tus ojos. Ayúdanos a afirmarnos, Señor, cuando tú apliques juicio, si no hay arrepentimiento. Y pedimos especialmente para aquellas personas que amamos, que queremos y que se están involucrados en algún de este tipo de pecado, que los llames a salvación, para que puedan cambiar su vida y para que puedan buscarte en arrepentimiento y en santidad. Bendice a tu iglesia y ayúdanos a ser una iglesia que amemos, pero que a la vez también seamos sometidos a tu palabra y aborrezcamos lo que tú aborreces y podamos buscar lo que tú buscas, que es aquello que vas a llamar a salvación. Gracias por la libertad que tenemos y bendice a quienes hemos escuchado de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.